entrevista se trata del paso 3 del curso Seminario de Educación y Pedagogía, cuyos integrantes somos Carlos Alberto Arévalo, desde la ciudad de Valledupar. Joana Carolina Botina, desde el departamento de Nariño. Mariela Álvarez, desde Cali. Nelis Márquez Hernández, desde Plato Magdalena. Y quien les habla, Zoraida Acevedo Quintana, desde Palmira, Valle del Cauca. Un cordial saludo para toda la audiencia digital. En esta oportunidad queremos presentar un protocolo de entrevista a nuestra invitada muy especial, la doctora Diana Lisset Martínez Verdugo, cuyo currículum es sinónimo de admiración y respeto. Se trata de una mujer excepcional con grandes capacidades, quien con sus investigaciones ha venido aportando de manera benéfica a nuestra universidad y ha generado procesos de transformación en la sociedad desde una perspectiva inclusiva. Pero dejemos que sea ella quien nos cuente un poco sobre su trayectoria en la educación. Buenas tardes, doctora. Muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar, quiero agradecerles a ustedes por esta importante invitación. Me siento muy halagada. Y bueno, augurándoles los mayores éxitos en esta maestría que están desarrollando, que estoy segurísima que a través de ella van a aportar muchísimo al desarrollo de nuestro país. Mi nombre es Diana Lisset Martínez Verdugo, soy docente de la universidad, vengo laborando con la universidad por cerca de 11 años y estoy muy, muy orgullosa de este trabajo que he venido desarrollando porque la universidad es un reto grandísimo para el país y de desarrollo, de inclusión y bueno, estoy muy, muy contenta de trabajar con esta universidad. Yo soy licenciada en Español y Lenguas Extranjeras, especialista. Tengo 3 especializaciones, una en docencia del español como lengua propia, otra en pedagogía para el desarrollo del aprendizaje autónomo, acá en la universidad, otra en evaluación de entornos virtuales. Tengo una maestría en educación y un doctorado en educación con especialidad en mediación pedagógica. Esta es como mi trayectoria académica. Y mi trayectoria laboral, pues tengo cerca de 17 años de experiencia docente, tanto en instituciones educativas presenciales como virtuales, y en educación primera infancia, básica primaria, educación media y en educación superior. Y bueno, lo que les digo, hace 11 años me encuentro con la universidad, he pasado por varios roles, y me han permitido, el paso por la universidad me ha permitido crecer de una manera inimaginable para mí y bueno, aquí estamos. Doctora, realmente una mujer admirable, sinceramente mis más sinceras felicitaciones y mi admiración. En este momento le doy la palabra a mi compañera Nelis Isabel Márquez Hernández. Doctora, qué gusto contar con usted, bienvenida. Quisiera saber cómo desde su experiencia en el ámbito investigativo con diferentes grupos poblacionales, este estilo de enseñanza en línea es la mejor opción para lograr una transformación significativa en el sistema educativo con miras hacia el futuro. Bueno, a través de mi experiencia me puedo dar cuenta de que no podría decir que es la mejor, pero es muy, muy importante. Yo creo que el acceso a la educación, sea presencial, sea virtual, sea mixta, es una gran oportunidad para el desarrollo de las comunidades y para el desarrollo de las personas. Sin embargo, si hablamos pues de la educación virtual, claro, es una grandísima oportunidad y es muy importante para los tiempos que estamos viviendo. Ahorita, en pleno siglo XXI, nos damos cuenta con la irrupción de las tecnologías de la información y la comunicación que se nos ha abierto un mundo grandísimo, un mundo enorme. Lo que antes era una brecha para nosotros de información, ahora pues se ha ido cerrando y
y la información o la educación virtual ha sido una enorme posibilidad para las comunidades lejanas, las comunidades vulnerables, las comunidades acomodadas, para todos a tener un acceso a la educación para poder desarrollarse. Entonces, sí considero que es que la educación digital, la virtualidad, ha traído grandísimos beneficios y ahorita, pues con la pandemia, incluso nos hemos podido dar cuenta de que es hora de adaptarnos, de crecer, de conocerla más. Y a pesar pues de que este tipo de educación ha sido como tradicionalmente relegada o ha sido muy criticada, nos damos cuenta ahora que realmente este tipo de educación es importante para las comunidades, es fuerte y es de gran oportunidad para el desarrollo del país y de todos. Entonces, sí creo que es hora de que empecemos a voltear un poco más la mirada hacia la educación virtual, hacia la educación digital, y que nos demos cuenta de que presenta muchísimas oportunidades, obviamente tenemos que hacer adaptaciones grandísimas. No es lo mismo la educación virtual que lo que se está haciendo ahorita en muchos sectores, que es tomar la presencialidad y tratar de hacer videos o videollamadas para llegar a la población estudiantil, sino que este tipo de educación pues requiere de un modelo pedagógico diferente, de unas lógicas distintas, de una planeación que, teniendo la experiencia que he tenido tanto en la presencialidad como en la virtualidad, la planeación en la virtualidad es muchísimo mayor. La responsabilidad, la que estamos llamados tanto docentes como estudiantes, es muchísimo mayor. Entonces, no quiero poner un tipo de educación sobre otra, porque la educación en sí es muy, muy importante, pero sí, estas nuevas oportunidades que tenemos con la irrupción de las tecnologías, la educación digital, los nuevos modelos pedagógicos, las nuevas formas de llegar al mundo y de interactuar, pues sí nos traen grandísimas ventajas. Y lo que invitaría a todo el mundo ahorita es que no releguemos este tipo de educación, no critiquemos este tipo de educación, sino que más bien nos podamos adentrar a conocerla muchísimo más y a reconocer sus grandes ventajas, porque son enormes. Doctora, definitivamente la educación virtual basada en el uso de plataformas digitales fortalece el desarrollo y avance de nuestro país. Indudablemente eso es muy cierto. Ahora le doy la palabra a mi compañera Mariela Álvarez. Doctora, nuevamente bienvenida a esta entrevista digital. Doctora, en tiempos de pandemia, la educación de manera presencial se ha visto interrumpida, pero ha tomado relevancia la educación digital. En este cambio nos podemos dar cuenta de la magnitud de la brecha digital que existe, viéndose más afectada a la población vulnerable. Ante esta situación, ¿qué cambios se deben de dar para mitigar esta problemática? Gracias. Bueno, muchas gracias. Sí, creo que cada situación que se nos presenta debemos verla como una oportunidad. Esta pandemia, si bien pues ha sido un gran desastre para la economía, sobre todo para las comunidades vulnerables, bueno, conocemos que todo lo que ha causado de malo, pero también hay que ver las oportunidades, las diferentes oportunidades que podríamos llegar a sacar de allí. Y una vez que nos hemos podido dar cuenta
más aún de la brecha digital que existe, no solo en nuestro país, sino alrededor del mundo. Entonces, pensemos en la brecha digital en diferentes enfoques. Uno, pues el enfoque hacia la infraestructura. El otro es el enfoque de acceso, ¿cierto? No, perdón, ese es hacia la infraestructura. El otro es el enfoque hacia la capacitación y el otro sería el enfoque hacia los recursos. Entonces, cuando hablamos del enfoque hacia la infraestructura, nos referimos al acceso a Internet y el acceso a los dispositivos tecnológicos. Ahí cuando hablamos de estas comunidades vulnerables, pues nos damos cuenta que esta brecha digital está muy atada, muy articulada con la brecha económica. Lamentablemente es así. Entonces, encontramos que aún hay muchísimas regiones en nuestro país que tienen un acceso a Internet muy limitado o que simplemente no lo tienen. Y tenemos regiones donde ya hay un acceso, pero no hay acceso a los dispositivos tecnológicos. Esto en cuanto a la infraestructura. El otro es hacia la capacitación. Entonces encontramos que puede que ya haya llegado el Internet a algunas regiones. Eso pues está ampliando muchísimo la cobertura. El Ministerio de las TIC y el Ministerio de Educación han aunado esfuerzos para llegar a tener más cobertura en el país. Y bueno, ahí vamos. Y entonces llega el Ministerio de Educación y lo que hace es que lleva tecnología a las escuelas. Pero entonces llegan las tablets, llegan los computadores, pero nos hemos encontrado con realidades como, por ejemplo, en un proceso de capacitación a docentes que hemos tenido desde el año 2017, el año 2019, que ha sido a través del curso SDF, varios profesores nos contaban que ellos estaban en zonas rurales, que ya habían logrado tener acceso al Internet, que ya habían llegado con el programa de computadores para educar, por ejemplo, pero pues que cuando ellos iban a coger las tabletas, iban a ir a los iPads, pues los directores de curso tenían todo bajo llave en un armario porque les daban miedo que los niños los cogieran y que los dañaran. Entonces ahí está una brecha de capacitación. Y si los docentes y los directivos no están capacitados, pues mucho menos va a llegar la capacitación a los estudiantes. Entonces ese es otro enfoque de la brecha digital. Y el otro es hacia los recursos, que es el buen manejo o el manejo adecuado de la información que encontramos y también pues a los recursos que encontramos en la web. Entonces es importante como tener en cuenta cuáles serían esos tipos de brechas. Pues la primera, dependemos muchísimo de lo que puedan hacer los gobiernos, de lo que pueda hacer el Ministerio de las TIC, por ejemplo, en nuestro caso, y también lo que podría hacer con la empresa privada, ¿no? Y es cómo poder mitigar esa brecha digital en términos de accesibilidad. Y nosotros como universidad, o bueno, como universidades, como educación general, también cómo poder llegar a esas poblaciones que no tienen el acceso, por ejemplo, a la Internet. Nosotros hemos tenido como universidad bastante, pues hemos tenido acceso a algunas comunidades donde hemos tenido que llegar con procesos educativos donde definitivamente no hay Internet, que para llegar a tener acceso deben bajar a un punto digital a la cabecera municipal cada 8 días, por ejemplo, para poder subir sus trabajos. Y como nosotros como universidad también hemos tenido que ser recursivos. Hemos enviado, por ejemplo, los materiales en memorias USB para que puedan ser vistas, para que puedan ser... para que pudieran acceder a los materiales académicos a través de computadores sin necesidad de Internet. Y bueno, hemos logrado algunos desarrollos.
y bueno, ellos podían acceder a todos los materiales, a todas las guías, podían hacer como sus tareas en casa, podían hacer su trabajo de campo y cada cierto tiempo llegar a la cabecera municipal a subir todo el trabajo que también guardaban allí en la memoria. Entonces creo que es también de nosotros buscar estrategias. El enfoque es en la capacitación. Bueno, ahí creo que también es responsabilidad de las universidades, de las instituciones de educación superior, básica y media también, y tiene que ver con empezar a comprender más este uso de la tecnología, cómo poder capacitar a los docentes, a los educadores en primer lugar, para que puedan llegar a todos, y también cómo podemos hacer esos vínculos, no sé cómo decirlo, como de solidaridad familiar, donde los jóvenes también puedan ayudar a sus padres y a los mayores de su casa para que tengan este acceso desde la capacitación. Y el enfoque hacia los recursos es cómo podemos gestionar el conocimiento adecuadamente utilizando bien los recursos. Entonces, bueno, si hablamos de brechas, hay muchísimas brechas que habría que mitigar. Tenemos la responsabilidad de hacerlo. Y bueno, entre eso está nuestra motivación, está el hecho de poder crear estrategias para llegar a las comunidades y el hecho de empezar a apropiarnos de las tecnologías. Ya definitivamente ellas llegaron y pues tenemos que estar a la vanguardia y estar aprendiendo de ellas porque pues llegaron para quedarse y pues tenemos que estar con ellas. La educación no puede estar al margen de esto. Entonces, bueno, mirar las estrategias. Si no hay internet, ¿cómo podemos lograrlo? Y cómo podemos, sobre todo, mirar en ese enfoque de capacitación y de recursos, que es lo que más está en nuestras manos. De pronto lo de la red, lo de la internet, está en manos de los gobiernos, de los ministerios, pero lo demás sí está en nuestras manos y creo que como educadores, como estudiantes de maestría en educación, y todos los educadores de todos los niveles, debemos estar ya con la mentalidad de que debemos buscar cómo acercarnos a la tecnología y no solo desde pensar en lo tecnológico por encima de lo pedagógico, no, sino al contrario, cómo podemos hacer uso pedagógico, apropiación pedagógica de esas tecnologías. Muchas gracias. Sí, doctora, evidentemente la pandemia interrumpió abruptamente la enseñanza tradicional, pero dejó al descubierto la necesidad de fortalecer en Colombia la infraestructura tecnológica en cuanto a capacitación y tecnología se refiere. En este momento le doy la palabra a mi compañera Carolina Botina. Doctora, ¿cómo está? Qué gusto contar con su presencia en esta entrevista. Desde su perspectiva, ¿considera usted que la comunidad estudiantil colombiana realmente está preparada para pasar del ámbito tradicional al virtual, teniendo en cuenta que algunas partes del territorio nacional son consideradas zonas de difícil acceso y que todavía viven lejos de toda comunicación y sin acceso al Internet? Gracias. Bueno, es una muy buena pregunta que también tiene varias aristas y están muy relacionadas con lo que hablaba hace un momento, ¿cierto? Y es sobre la brecha. Lo que dices en tu pregunta es relacionado con la brecha hacia la infraestructura, pero también la preparación de pasar de la educación tradicional a la educación virtual tiene que ver con la brecha en la capacitación, con el enfoque hacia los recursos y también tiene muchísimo que ver con la forma en cómo aprendemos, con la autonomía en el aprendizaje. Entonces,
Yo creo que la comunidad puede estar capacitada en cuanto a que si hay un acceso a la tecnología, podemos empezar a tener un enfoque de capacitación a través de la capacitación a docentes, a comunidades, a juntas de acción comunal, por ejemplo. Podemos llegar por muchos lados a la capacitación en cuanto al uso de la tecnología. También hacia el uso de los recursos podemos llegar a capacitar, podemos llegar a adelantar muchísimas acciones. Otra es que los modelos pedagógicos en la virtualidad tienen mucho que ver con el aprendizaje autónomo y la educación centrada en el estudiante. Entonces creo que también tendríamos que, dentro de las brechas de capacitación, también tenemos que llegar a concienciar a la comunidad de que este tipo de educación es diferente y que requiere muchísimo de autonomía, requiere muchísimo de esa conciencia de que si aprendemos, lo aprendemos para nosotros, para crecer, y que eso requiere de una gran disciplina. Requiere de que despertemos también sobre el hecho de tener unos muy buenos hábitos de estudio y de tener esa conciencia, esa mirada social de que si estamos aprendiendo es porque tenemos unas metas muy importantes para nuestro desarrollo personal. Eso tiene muchísimo que ver. Para que la sociedad esté preparada a pasar de una educación presencial a una educación virtual, tiene que ver sobre su conciencia en todo ello. Y si lo hacemos también, lo miramos desde el enfoque de la infraestructura de acceso a Internet y de acceso a dispositivos tecnológicos, creo que a Colombia todavía le falta bastante, le falta mucho. El año pasado, en el 2019, se radicó un proyecto de ley de modernización del sector TIC. Y ese proyecto de ley tiene que ver con la cobertura nacional y también con el mejoramiento de las condiciones actuales. Entonces, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver con velocidad en Internet y bueno, todo esto. Esperamos que ese proyecto de ley pues logre tener grandes frutos, que podamos llegar a muchísimo más a las comunidades y a los sectores y a otros sectores. Pero, como les decía con la pregunta anterior, también para nosotros como instituciones educativas hay muchos retos y muchas cosas que podrían estar en nuestras manos. Y tiene que ver pues con la estrategia. Por ejemplo, la UNAD tiene un campus off. No sé si ustedes han escuchado hablar del campus off que tiene la UNAD para llegar a muchas comunidades rurales, y es poder tener la oportunidad de tener el campus virtual sin necesidad de conectividad a Internet. Como les decía, habrá cierto tiempo que ir a acercarse a un sitio donde haya Internet para poder subir los trabajos, para poder cargar las actividades, pero pues digamos que es algo, se están haciendo desarrollos para que los estudiantes que no tengan esa conectividad logren llegar a la educación, o tener acceso a la educación más bien. La otra estrategia que les decía, cuando nosotros hicimos un proyecto con educadores a nivel nacional, hemos llegado a más de 4.500. Doctora, ¿puede proseguir? Bueno, les contaba de la experiencia que tuvimos con la capacitación de los docentes. Nos pusieron el reto de llegar a comunidades muy lejanas y donde no había nada de acceso a Internet. Entonces llegamos con ellos por medio de memorias USB, donde se encontraban todos los materiales y se encontraban todos los objetos virtuales de aprendizaje, porque también nos hemos convertido en expertos en diseñar objetos virtuales de aprendizaje, desde la óptica, primero que todo, desde la pedagogía. Tenían acceso a todas las guías de actividades
a las rúbricas de evaluación, y podíamos tener unas dinámicas donde ellos podían llegar a su cabecera municipal cada 15 días más o menos, subir las actividades, y mientras tanto teníamos comunicación con ellos por medio de llamadas telefónicas y por medio del WhatsApp. También creamos recursos que pudieran llegar por WhatsApp para aquellos pues, que ponían datos para poder recibir estos recursos, llamada telefónica, correo electrónico, utilizado de una forma pedagógica, y logramos que estos docentes que tenían cero acceso a Internet desde sus casas y desde sus instituciones educativas tuvieran un proceso exitoso. Fueron más de 200 docentes en estas condiciones, y como universidad también nos pusimos la camiseta y logramos crear estas estrategias para llegar a todos. Entonces, mientras el gobierno logra hacer algo, mientras el Ministerio de las TIC llega a todas estas comunidades, también la invitación es para que las instituciones educativas puedan crear estrategias para llegar a todos. Sí, doctora, en ese orden de ideas, la minoración de la brecha digital se vendría dando mediante la adopción de nuevos paradigmas pedagógicos y la disposición del sistema educativo tradicional frente a la tecnología. En este momento le doy la palabra a mi compañero Carlos Alberto Arévalo. Muy buenas tardes, doctora. Es un gusto saludarla. Dentro del suceso de la brecha digital traigo a colación un dato muy importante respecto a Colombia. Según datos de la encuesta TIC 2019, se halla que cerca del 40% de la población carece de internet fijo y que solo el 26% de la población rural cuenta con conexión a la red. Esto según datos de la Agencia de Noticias de la Universidad Nacional en 2020. Representando esto, un factor logístico que condiciona en gran manera la ampliación de la brecha digital en nuestro país. Asimismo, no podemos olvidar que existe otro factor muy importante como lo es la alfabetización digital. ¿De qué manera considera usted pertinente se debería adelantar este proceso de alfabetización y en qué proporción considera que incide dicha alfabetización en la brecha existente? Vale, sí, yo creo que con las preguntas anteriores había alcanzado a responder un poquito sobre esta necesidad de la alfabetización digital. Y yo creo que en manos de las instituciones educativas de educación superior hay mucho por hacer. Pero creo que la UNAD es la que más tiene ese estandarte, gracias a los casi 40 años de experiencia que tiene rompiendo estas brechas digitales. A la UNAD le ha tocado abrir caminos que estaban muy cerrados al principio, por decirlo así, y era ponerse como en esta tarea de desarrollar procesos de educación a distancia y darle la oportunidad a aquellas personas más vulnerables de la sociedad a que se desarrollaran y ayudaran a desarrollar a sus comunidades. Entonces, el pasar de la educación a distancia a convertirlo a educación virtual, al e-learning, ha sido un proceso largo, ha sido un proceso fuerte, con el cual nos ha tocado aprender a nosotros. Entonces, parto de esta experiencia para decirles que el proceso no va a ser tan rápido, pero es importante tomarlo con muchísimo compromiso y pues con mucha conciencia de lo que significa estar alfabetizado y alfabetizar digitalmente. Entonces, ¿cómo podemos romper un poco esa brecha de alfabetización digital? Lo decía un poco con el ejemplo de los docentes que escondían las tabletas y los computadores que les llevaba al ministerio porque les daba miedo que los niños lo rompieran. Realmente allí el problema no eran los niños,
sino la falta de alfabetización también que tenían esos docentes para poder utilizar pedagógicamente las TIC. Entonces, yo creo que ese es uno de los grandes cambios que debemos hacer, y es llegar a esa población infantil, a los niños de educación básica, educación media, a través de la capacitación a sus docentes. Entonces, yo creo que sería muy bueno que las universidades iniciáramos con programas de capacitación a docentes, que lleguemos a los docentes, no solo con tecnología, sino sobre todo con capacitación sobre el uso de esa tecnología, sobre el uso pedagógico, la apropiación pedagógica de las tecnologías de la información y la comunicación. Y todo va como en cascada. Si el docente sabe, puede llegar a sus estudiantes, ver la tecnología de otra manera, ya no como una enemiga, ya no como sacó el celular en clase y entonces eso es una falta gravísima, sino más bien empezar a acercar a los docentes, a que ellos tengan más este agrado por las tecnologías. Es muy importante, y es que eso nos falta mucho. Nosotros que hemos tenido como este trabajo con educadores a nivel nacional, encontramos que muchos de ellos ni siquiera les gustaba utilizar el correo. Y entre el trabajo que hemos tenido de resignificación de sus prácticas pedagógicas, una de las tareas era diseñar un portafolio digital y hacerlo así pedagógicamente a través de un proyecto. Les dio durísimo, no les gustaba, pero muchos de ellos se dieron cuenta de que sí necesitaban y aprendieron muchísimo y están viendo las tecnologías de otra forma en su salón de clase. Entonces, la capacitación de los docentes permea pues también su trabajo en aula, alfabetiza digitalmente a sus estudiantes y ellos pueden llegar a alfabetizar en sus familias y en sus comunidades. Entonces creo que también esa conciencia de la solidaridad familiar, de que los chicos pueden ayudar a sus padres, a sus abuelos a alfabetizarse, es importante. Entonces, también importante que haya planes de gobierno, que los planes de gobierno incluyan esa alfabetización digital en todo lo que ellos están haciendo. Tal vez ellos están gastando bastante dinero para llegar con tecnología a las zonas rurales, para llegar con lo que se alcance de conexión a internet y para llegar con las tabletas, con los computadores, pero si no existe la conciencia de que primero a la par hay que alfabetizar a los docentes y a los directivos, pues no se va a lograr mucho. Sí, doctora, evidentemente en esta situación de emergencia sanitaria que obligó al aislamiento obligatorio preventivo para continuar la educación desde casa, surgió la necesidad de buscar estrategias de alfabetización digital para aprender a desenvolvernos en el nuevo entorno virtual, beneficiando pedagógicamente tanto a docentes como a alumnos en general. Ahora bien, doctora, ya para cerrar esta interesante entrevista y desde su perspectiva como maestra digital, quien a diario se nutre del uso de herramientas virtuales, ¿considera usted que como universidad estamos empoderando la educación superior en cuanto a equidad, inclusión y calidad se refiere? ¿Y que de alguna manera estamos contribuyendo a aminorar esta brecha digital? Bueno, inicié la entrevista contándoles que llevo cerca de 11 años trabajando en la universidad y que estoy muy orgullosa de ello. Y es porque su proyecto académico pedagógico solidario me tiene totalmente enamorada. Para mí, la función social de la educación es la más importante. Y la UNAD es la universidad que llega a todo el mundo, llega a todos. Por eso mismo me parece como
tan importante que lleguemos a reconocerla y a verla de esa forma. Muchos han criticado la educación virtual porque dicen que es una educación mediocre. Lastimosamente la ven así. Tal vez algunas entidades privadas, algunas entidades presenciales la ven más bien como una amenaza, porque la universidad está abierta para todos, porque la universidad no segrega, y también porque cualquier estudiante o cualquier aspirante que tenga pues su título como bachiller puede matricularse en un programa profesional de nosotros. También tenemos la alfabetización, el bachillerato virtual, hemos llegado a los posgrados y no tenemos estas pruebas ni siquiera de ingreso, porque estamos conscientes de que cualquier persona puede aprender muchísimo y puede llegar a sus regiones y desarrollarlas. Entonces, definitivamente la universidad ha contribuido muchísimo a cerrar estas brechas, las brechas digitales, y también ha llegado muchísimo a lograr estas dinámicas de inclusión social. Entonces, estoy muy contenta de pertenecer a la universidad, de hacer parte de este proyecto académico solidario tan importante, y seguramente creo que, aunque hemos sido criticados por ser una universidad virtual, y en esta pandemia dicen muchas personas, si ven, la educación virtual no sirve para nada porque no he aprendido, no he hecho, pero es que no conocen realmente lo que son las dinámicas de la educación virtual. Si un estudiante entra con la plena conciencia de que gran parte de su desarrollo profesional desde esta mediación es de su compromiso, de sus hábitos de estudio, de ese aprendizaje autónomo, y que puede aprovechar tanto que le puede dar la educación virtual, este tipo de estudiantes generalmente sale mucho mejor capacitado que un estudiante que ha tenido acompañamiento presencial a lo largo de su vida. Y lo sé por muchísimas experiencias que me han comentado al respecto. Hay varias personas en empresas, en el sector educativo, que nos dicen: el estudiante de la UNAD, el graduado de la UNAD, llega con competencias grandísimas, y llegan son personas autónomas, son personas proactivas, son personas que llegan a hacer crecer las entidades, las comunidades, además porque tenemos ese sello particular de la solidaridad, del desarrollo social, y bueno, creo que definitivamente Colombia, sin una universidad como la UNAD, no tendría muchísimos desarrollos, y menos en las zonas alejadas, en las zonas rurales. Ustedes me estaban hablando de una brecha. ¿Será que Colombia está preparada para la educación virtual, sabiendo que todavía falta tanta conectividad de internet en tantas zonas del país? Ese es un problema. Pero allí donde falta conectividad a internet, también faltan instituciones educativas presenciales. Allí donde la UNAD está llegando a más de 1.116 municipios, no llega muchas universidades. Entonces, creo que sí, estamos rompiendo la brecha. Pues no hemos logrado que haya internet en todo el país, pero sí estamos logrando grandes cambios en las comunidades, y bueno, tenemos que seguir aprendiendo muchísimo, seguir investigando, porque esto de la investigación, la innovación, todo lo que podamos hacer desde la gestión del conocimiento es importante para llegar a romper muchísimas más brechas.
Y pues, como les decía, la brecha digital está muy ligada a la brecha social, la brecha económica. Entonces, si queremos acabar con esas vulnerabilidades, pues también tenemos mucho por hacer. Entonces, el hecho de que tantas personas puedan acceder a la educación, que podamos llegar a todos los municipios, así estén muy, muy alejados, así tengan poca conectividad, ha hecho que la universidad sea líder en inclusión social, que sea una universidad también líder en todo lo que tiene que ver con la educación inclusiva, no solo vista desde las situaciones de discapacidad, porque también llegamos hasta allí, sino que es educación para todos definitivamente. Sí, doctora. Personalmente, como profesional egresada de la UNAD y desde mi experiencia, puedo afirmar que esta universidad me abrió las puertas a la capacitación y me brindó nuevas oportunidades pedagógicas para de alguna manera aportar benéficamente a mi entorno social inmediato. Ya para cerrar, estimada doctora, muchísimas gracias por compartir con nosotros sus experiencias desde la educación virtual y gracias por el tiempo dedicado a esta entrevista. Sí, doctora, muchas gracias por su amable atención. Fue un placer contar con su presencia. Ha sido para nosotros una experiencia verdaderamente enriquecedora desde su amplia experiencia en el ámbito educativo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por su colaboración y por sacar un tiempo para formar nuestros saberes y enriquecer nuestro quehacer como maestrantes. Doctora, muchísimas gracias por la oportunidad que nos brinda para conocer sus aportes y seguir creciendo en nuestra formación profesional. Muchísimas gracias. Ha sido un placer contar con su apoyo y orientaciones que nos guiarán en nuestro proceso de formación con miras hacia la experiencia educativa desde una perspectiva de virtualidad. A ustedes muchísimas gracias por esta invitación. Esperamos que, o bueno, espero que sea de mucha, mucha ayuda y pues que también todo lo que ustedes logren desde este importante camino en el que se encuentran, el camino de la educación, sea grandísimo. Ustedes no saben cuántas vidas se están cambiando desde esta decisión que han tomado de cambiar al mundo a través de la educación. Entonces, para ustedes, muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias por haber aceptado el reto de cambiar al mundo. A usted, doctora, y muchas gracias a todos mis compañeros.